Antes de contarles lo que emergió del abismo del Pacífico aquella noche, deben comprender algo sobre los operadores de sonar. Nosotros no vemos el océano. Lo interpretamos. Cada pulso que rebota cuenta una historia, patrones de limpieza del agua, firmas abisales, capas térmicas, la cartografía del fondo marino. Después de 6 años escuchando el Pacífico desde la sala de sonar del USS Valiant, creí que ya había oído todo lo que el océano podía decirme. Estaba equivocado. Mi nombre es Julian Mercer, suboficial de segunda clase de la Marina de los Estados Unidos, técnico de sonar a bordo del destructor clase Arleigh Burke USS Valiant. Lo que estoy a punto de contarles viola al menos 17 secciones distintas de mi autorización de seguridad. Pero después de 3 años de silencio obligatorio, después de ver a mis compañeros reasignados a puestos administrativos y jubilaciones anticipadas, después de observar cómo el registro oficial fue alterado para mostrar solo operaciones rutinarias de escolta, he decidido que algunas verdades son demasiado importantes para seguir enterradas. No porque ya no estén vivas, sino porque están ascendiendo. La noche del incidente estábamos realizando ejercicios antisubmarinos rutinarios en el mar de Filipinas. Era marzo en el Pacífico. El clima era ideal, mares tranquilos, cielos despejados, condiciones que hacían soportables las guardias de 12 horas. Yo estaba de turno desde las 18, escuchando el sonar pasivo mientras el Valiant cortaba las aguas negras bajo un cielo sin luna. La sala de sonar de un destructor no se parece a lo que muestran las películas. Es un espacio reducido, lleno de equipos que cuestan más que la mayoría de las casas. Las pantallas muestran cascadas de datos acústicos y el zumbido constante de los ventiladores de enfriamiento lo invade todo. Solo estaba yo, mis auriculares y la voz eterna del Pacífico susurrando a través de los hidrófonos montados en el casco del buque. A las 21:47, capté algo en el sistema pasivo que no pertenecía allí. No era ruidoso. Eso es lo primero que deben entender. Fuera lo que fuera, no intentaba ser escuchado. El contacto apareció en mi pantalla como una firma térmica lateral a unos 2.800 metros bajo nuestra posición, moviéndose de una manera que me hizo encogerse el estómago con esa intuición que desarrollas tras años escuchando cosas que quieren matarte. Pero esto no era un submarino. El perfil acústico era completamente incorrecto. No había cavitación de hélices, ni ruido mecánico, ni resonancia de casco. Solo un pulso constante y rítmico que sonaba, orgánico, como un latido amplificado a través de kilómetros de agua. Ajusté la ganancia, enfoqué la matriz, intenté aislar la banda de frecuencia. El contacto se volvió más claro en mi pantalla, y sentí cómo se me erizaban los vellos de los brazos sin saber por qué. Sonar pasivo, dije por el intercomunicador interno, manteniendo un tono profesional pese a la creciente ansiedad en mi pecho. Tengo un contacto biológico no identificado. Rumbo 270, distancia 12.000 yardas, profundidad 2.800 metros. El contacto está ascendiendo. La voz del comandante Hoyoway respondió de inmediato, seca y alerta. Clasificación. Era la pregunta que temía, porque no tenía una respuesta lógica. Desconocida, señor. La firma acústica no coincide con ninguna especie conocida. El patrón de movimiento es demasiado regular, demasiado deliberado. Está ascendiendo a unos 15 metros por minuto. Hubo un silencio al otro lado. Ese tipo de pausa que te dice que el equipo de mando se está mirando entre sí, preguntándose si su técnico de sonar finalmente perdió la cordura. ¿Me está diciendo que tiene un contacto a profundidad extrema que está ascendiendo deliberadamente hacia nosotros? Sí, señor. Exactamente eso. Escuché al comandante consultar con alguien más, probablemente el teniente Morrison, nuestro oficial de combate. Luego su voz regresó, cargada de autoridad. Mantenga contacto. Registre rumbo, velocidad y profundidad. Envío a Monroe para verificar sus lecturas.
Caleb Monroe era nuestro técnico de sonar principal, veterano de 3 despliegues, con el tipo de mentalidad escéptica que lo hacía valioso cuando alguien empezaba a decir cosas imposibles. Entró en la sala 5 minutos después, café en mano, con una expresión a medio camino entre la burla y el fastidio. Muy bien, Mercer, dijo sentándose a mi lado. Muéstrame este contacto misterioso que tiene preocupado al viejo. Señalé la pantalla. El objeto ya había subido a 2.400 metros y mantenía su ascenso constante. Rumbo 270, ahora a 11.000 yardas. Sin desviaciones, sin desaceleración. Monroe ajustó sus gafas y se inclinó hacia la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba del escepticismo profesional a una atención absoluta. Eso no es biológico, dijo tras un largo silencio. Nada biológico se mueve con esa precisión. Pero tampoco es mecánico, no hay firmas de propulsión. Lo sé. Entonces, ¿qué demonios es? Observamos en silencio mientras el contacto seguía ascendiendo, cruzando ahora los 2.000 metros. La firma acústica se volvía más definida. Empezaba a detectar armónicos, estructuras internas, cámaras, espacios que resonaban con aquel pulso inicial. Monroe sacó su teléfono y comenzó a fotografiar mi pantalla de sonar, algo estrictamente prohibido por protocolo, pero completamente necesario en ese momento. Tenemos que documentar esto. Si esta cosa sigue subiendo y rompe la superficie, necesitaremos pruebas de que la rastreamos desde profundidad extrema. Si rompe la superficie, dije en voz baja, vamos a tener problemas mucho más grandes que la documentación. Me miró con dureza. ¿Qué quieres decir? Reproduje los últimos 15 minutos de datos acústicos y le mostré el patrón que me había inquietado desde el principio. Mira los intervalos. La tasa de ascenso es perfectamente constante. No hay variaciones por corrientes ni capas térmicas. Está compensando cambios de presión y densidad del agua en tiempo real. Esto no está flotando. Está navegando. El rostro de Monroe palideció bajo la luz azul de las pantallas. Eso no es posible. Nada a esa profundidad tiene la capacidad de procesar datos ambientales así. La presión aplastaría cualquier sistema electrónico, y los organismos biológicos no funcionan de esa manera. Sé lo que es posible, Caleb. Te estoy diciendo lo que está pasando. El contacto pasó los 1.500 metros, todavía ascendiendo a su ritmo constante de 15 metros por minuto. A este ritmo, alcanzaría nuestra profundidad en unos 90 minutos. La pregunta clave que nadie se atrevía a formular era qué ocurriría cuando lo hiciera. La voz del comandante Holloway volvió a sonar por las comunicaciones, ahora más tensa, con ese filo que indicaba que estaba tomando decisiones que no aparecían en ningún manual. Central de sonar, estoy alertando al grupo de combate. ¿Puede darme una estimación de tamaño de ese contacto? Bloqueé los datos del sonar pasivo, los crucé con la anomalía térmica, y sentí cómo se me secaba la boca. Señor, según el retorno acústico y la firma térmica, estimo que este contacto tiene aproximadamente 40 metros de diámetro. Eso era más grande que nuestro propio buque. El silencio en las comunicaciones fue absoluto. Un contacto de 40 metros ascendiendo desde profundidad abisal significaba que estábamos frente a algo que no encajaba en ninguna base de datos de amenazas existentes. Finalmente, Holloway volvió a hablar, y en cada palabra se sentía el peso del mando. Continúe el seguimiento. Voy a llevar el buque a condición general y a reposicionarnos para aumentar distancia. Y Mercer, quiero actualizaciones cada 5 minutos. Si ese objeto cambia rumbo, velocidad o hace cualquier cosa inesperada, necesito saberlo de inmediato. Entendido, señor. Monroe y yo intercambiamos una mirada que decía todo sin decir nada. Condición general significaba que el buque entero entraría en estaciones de combate, por un contacto que no nos atacaba, no nos perseguía.
Simplemente ascendía desde el fondo con la autoridad tranquila de algo que siempre había estado allí abajo y que ahora había decidido subir. Cuando el contacto cruzó los 1.000 metros, comenzaron a aparecer nuevas firmas acústicas que hicieron la situación aún más inquietante. La firma térmica principal estaba rodeada por contactos más pequeños, objetos secundarios que mantenían una formación perfecta alrededor de la masa central. Se movían de manera sincronizada, con patrones que indicaban coordinación, comunicación, propósito. Caleb, dije en voz baja, resaltando el grupo en mi pantalla. ¿Estás viendo esto? Se inclinó hacia adelante, su café ya olvidado y frío. Múltiples contactos, 6, no, 7 objetos más pequeños manteniendo formación. Dios mío, Mercer, esto parece un patrón de escolta. Lo sé. Y eso es lo que me aterra. No terminamos la frase, porque hacerlo habría significado admitir lo impensable, que estábamos rastreando algo con conciencia organizada, algo que entendía la formación, la protección, la estrategia. Algo que estaba emergiendo desde las regiones más profundas del océano con intención y disciplina que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la vida en las profundidades. La alarma de condición general cortó el silencio. El sonido metálico y brutal que lanzó a más de 400 marineros a sus puestos de combate frente a una amenaza que no podía clasificarse, explicarse ni enfrentarse con nada de nuestro entrenamiento. Ajusté mis auriculares y me preparé para una noche interminable, observando las pantallas mientras el contacto ascendía hacia nosotros con la paciencia de algo que había esperado millones de años. Y podía permitirse ir despacio. Porque lo que estaba subiendo desde el fondo del Pacífico no tenía prisa. Sabía que no podíamos huir. Sabía que esperaríamos. Sabía que, tarde o temprano, tendríamos que mirarlo, y aceptar que nunca habíamos estado solos en esas aguas. Nunca lo habíamos estado. Cuando el contacto alcanzó los 500 metros, cada pantalla en la sala de sonar estaba dedicada exclusivamente a su seguimiento. La firma principal era ahora tan clara que podía distinguir estructuras internas, cavidades dentro del objeto que producían patrones acústicos distintos. Y esos patrones. Dios me ayude, sugerían arquitectura. Monroe ya había abandonado cualquier intento de racionalizarlo. Había llamado a otros 3 técnicos para verificar los datos, y todos veían lo mismo. Un objeto masivo ascendiendo desde profundidad extrema, manteniendo rumbo y velocidad constantes, rodeado por contactos menores en formación organizada. Sonar pasivo, anuncié por comunicaciones, con la voz firme pese a la adrenalina. El contacto ha alcanzado 500 metros y mantiene tasa de ascenso. El objeto central se identifica ahora claramente como estructura con cámaras internas. Contactos secundarios mantienen formación de escolta a un radio de 300 metros. La respuesta de Holloway llegó con una calma forzada. Recibido. El comando operativo solicita todos los flujos de datos. Están enviando medios de reconocimiento a su posición. Tiempo estimado, 40 minutos. 40 minutos. El contacto alcanzaría nuestra profundidad en 33. Lo que fuera a suceder, terminaría antes de que los activos de reconocimiento llegaran siquiera a la zona. Señor, dije con cautela, recomiendo activar sonar activo. Necesitamos mayor resolución. Un silencio más largo esta vez. El sonar activo implicaba emitir pulsos acústicos, anunciar nuestra presencia de la forma más clara posible a lo que fuera que se acercaba. Negativo. Mantenga solo seguimiento pasivo. No quiero llamar a esta cosa. Llamarla. Como si estuviéramos tratando con un submarino nervioso o una ballena desorientada. Como si algo que ascendía desde el corazón del Pacífico con semejante control pudiera asustarse por unos pings. A 300 metros, algo cambió. El objeto redujo su velocidad de ascenso, pasando de 15 metros por minuto a solo 5. Los objetos secundarios modificaron su formación, expandiéndose para crear un perímetro más amplio.
Y entonces, por primera vez desde que lo detecté, el contacto central emitió su propia señal acústica. No fue un ping. No fue un pulso. Fue un tono continuo, una frecuencia tan profunda y potente que hizo vibrar la estructura del buque. Cada sistema de la sala de sonar lo captó al mismo tiempo, y el sonido que atravesó mis auriculares me obligó a arrancármelos con un jadeo ahogado. Porque no era ruido aleatorio ni armónicos naturales. Era estructurado. Patronado. Organizado de una forma que solo podía significar comunicación intencional. Y bajo ese patrón había algo más, algo que el oído humano no estaba diseñado para percibir. Algo que no pasaba por el proceso normal de audición, sino que iba directo a otra parte del cerebro, una que comprendía el significado sin traducción. Monroe miraba sus pantallas con los ojos completamente abiertos. Dime que eso quedó grabado. Todo está siendo grabado, respondí, con las manos temblando mientras ajustaba los filtros. Pero no creo que nadie esté preparado para entender lo que acabamos de escuchar. La señal volvió a emitirse, esta vez con variaciones de frecuencia, creando capas de información imposibles de procesar. Era como escuchar un lenguaje que existía antes del lenguaje animal. Sonidos que transmitían conceptos en lugar de palabras. Significados que no necesitaban gramática ni sintaxis. Y se estaba acercando. A 200 metros, el contacto detuvo por completo su ascenso durante 3 minutos que se sintieron como 3 horas. Simplemente quedó suspendido bajo nosotros, manteniendo profundidad con una estabilidad que ningún sistema abisal conocido podía igualar. Los objetos satélite ajustaron su patrón orbital. Y aquel lenguaje estructurado siguió pulsando a través del agua. Cada repetición era ligeramente distinta de la anterior, como si estuviera modificando su mensaje en función de alguna respuesta que nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos dando. Sonar pasivo, informé, manteniendo la voz firme a fuerza de pura voluntad. El contacto ha detenido su ascenso a 200 metros. Mantiene posición justo debajo de nosotros. La emisión acústica continúa. El patrón sugiere, señor, sugiere intento de comunicación. El silencio desde el puente fue ensordecedor. Finalmente, la voz del comandante Holloway regresó, y pude percibir la tensión detrás de su tono controlado. Sonar, aquí puente. Repita su último informe. ¿Dijo comunicación? Sí, señor. El patrón acústico es demasiado estructurado y reactivo para ser un fenómeno natural. Cada frecuencia contiene variaciones que parecen estar probando distintos rangos, como si buscara una banda que podamos procesar. Monroe escribía notas frenéticamente en su tableta, documentándolo todo mientras pasaba los datos acústicos por cada programa de análisis que teníamos. Julian, dijo en voz baja, usando mi nombre por primera vez en 3 años de servicio juntos. Este patrón de frecuencias coincide con algo que vi en un proyecto clasificado de análisis acústico de DARPA en 2018. Levantó la vista, con una expresión a medio camino entre el asombro y el terror. Estaban desarrollando protocolos de comunicación para drones de aguas profundas usando armónicos capaces de atravesar capas térmicas y mantener coherencia a larga distancia. Pero esto es mucho más avanzado que cualquier cosa que produjera ese programa. Es como comparar nuestros primeros radios de válvulas con sistemas de comunicación cuántica. Las implicaciones me golpearon como agua helada. Si esa cosa estaba usando tecnología de comunicación que superaba nuestra investigación más avanzada por órdenes de magnitud, entonces no estábamos solo frente a algo desconocido. Estábamos frente a algo que comprendía teoría de señales, propagación acústica y codificación de información a niveles que nosotros aún no habíamos alcanzado. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí abajo? Pregunté en voz baja, sin esperar realmente una respuesta. Monroe negó lentamente con la cabeza. El tiempo suficiente para desarrollar tecnologías hacia las que nosotros todavía estamos avanzando. Oh, se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El tiempo suficiente para haberlas tenido siempre.
A las 22:17, exactamente 30 minutos después de detener su ascenso, el contacto hizo algo que cambió por completo nuestra comprensión de la situación. La masa central comenzó a rotar sobre su eje. Un movimiento lento y deliberado que fue exponiendo distintas partes de su estructura a nuestros sensores acústicos. Y a medida que giraba, empecé a detectar características superficiales que me helaron la sangre. El objeto no era liso. Su exterior estaba cubierto de patrones geométricos definidos, protuberancias y cavidades que creaban sombras acústicas en configuraciones imposibles de atribuir a procesos naturales. No estaba observando una formación geológica. Estaba observando superficies fabricadas. Caleb, susurré. Dime que estás viendo esto. Ya estaba capturando imágenes, sus dedos volando sobre el teclado. Patrones geométricos repetitivos, elementos estructurales. Dios mío, Julian. Esto tiene arquitectura. No es un vehículo. No es una nave. Es una estructura. Un edificio. Una construcción que acababa de emerger desde 3.000 metros de presión oceánica, presión que debería haberla aplastado como una lata vacía. La rotación continuó, revelando más detalles con cada segundo. Distinguí lo que parecían portales o aberturas, grandes formas circulares distribuidas por la superficie siguiendo un diseño claramente intencional. Y alrededor de esas aperturas, los objetos secundarios se reposicionaron con mayor densidad, como centinelas tomando posiciones de guardia. La voz del comandante Holloway rompió el silencio en la sala de sonar. Central de sonar. Los vigías informan contacto visual. Tenemos ojos sobre su objetivo. Mi corazón se detuvo. Contacto visual significaba que el objeto había ascendido aún más mientras nosotros estábamos absortos en el análisis acústico. Solicito permiso para subir a cubierta, señor, dije de inmediato. Necesito ver lo que estamos rastreando. Negado. Lo necesito en su puesto. Le envío el informe visual. 2 minutos después, el alférez en Parker entró en la sala de sonar con una tableta que contenía las imágenes captadas por los vigías del puente. Lo que vi en esas fotografías reescribió todo lo que creía saber sobre lo que habitaba el océano. El objeto era enorme, coincidiendo perfectamente con mi estimación acústica de 40 metros de diámetro. Pero verlo iluminado por la luz lunar y la fosforescencia superficial era algo completamente distinto a seguirlo en una pantalla de sonar. La estructura era esférica, o casi, con una superficie oscura, marrón negruzca, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los patrones geométricos que había detectado acústicamente eran visibles como crestas elevadas y canales hundidos que cubrían toda la superficie en una complejidad casi mandálica. Pero lo que hizo que me temblaran las manos fueron las aberturas. Grandes portales circulares que emitían una bioluminiscencia suave, pulsando en perfecta sincronía con las señales acústicas que aún recibíamos. La luz era azul y verde, los colores típicos de criaturas abisales. Pero su intensidad y regularidad eran artificiales. Controladas. Intencionales. Eso no es un objeto natural, dijo Monroe, innecesariamente. Eso es tecnología. Tecnología avanzada que ha estado operando a profundidad abisal, ¿cuánto tiempo? El tiempo suficiente para no corroerse ni colapsar, respondí en voz baja. A menos que haya sido diseñada para ese entorno. A menos que haya sido construida ahí abajo. Y siempre haya estado ahí. La señal acústica cambió de nuevo. Pulsos más cortos. Frecuencia más rápida. Me coloqué los auriculares otra vez y comprendí de inmediato lo que estaba ocurriendo. El patrón había pasado de exploración informativa a algo más directo. Más insistente. Era como observar a alguien dejar de hacer preguntas y empezar a afirmar. Y entonces, a las 22:34, ocurrió algo que no figuraba en ningún manual naval, protocolo de evaluación de amenazas ni entrenamiento que yo hubiera recibido jamás. El contacto volvió a ascender. Pero esta vez.
No estaba solo. Las pantallas de sonar se iluminaron con nuevos contactos. Docenas de ellos. Ellos, ascendiendo desde el fondo en una formación perfectamente coordinada. Eran más pequeños que la estructura central, con diámetros estimados entre 5 y 10 metros, y la rodeaban en capas de disposición táctica que parecían sacadas directamente de un manual avanzado de estrategia naval. Sonar pasivo, anuncié, incapaz ya de ocultar la urgencia en mi voz. Múltiples contactos nuevos, conteo aproximado 40 adicionales, todos ascendiendo en formación con el objeto principal. Señor, esto parece un despliegue. No solo están subiendo, están organizándose. La respuesta de Hoyoway fue inmediata. Atención a todo el personal. Habla el capitán. Estaciones de combate. Estaciones de combate. Esto no es un ejercicio. Grupo de acción de superficie, prepárense para posible contacto hostil. Grupo aéreo, lancen drones de reconocimiento para imagen de alta resolución. Quiero cada sensor disponible enfocado en esos contactos. El buque cobró vida con el caos controlado de la preparación para combate. 400 marineros que hasta hacía segundos observaban con tensión profesional ahora se movían con la urgencia de quienes entienden que podrían estar frente a una amenaza real. Sobre nuestras cabezas, el estruendo de botas sobre metal marcaba cómo las dotaciones de armas ocupaban sus puestos y los sistemas de misiles entraban en estado activo. Pero, ¿qué podíamos hacer realmente? ¿Abrir fuego contra objetos que acababan de demostrar capacidades muy superiores a cualquier cosa en nuestro arsenal? Estructuras que sobrevivían presiones que aplastarían nuestro buque, y que aparentemente llevaban haciéndolo desde mucho antes de que nuestra especie aprendiera a navegar. Los contactos menores alcanzaron los 50 metros de profundidad y se detuvieron, formando un anillo protector alrededor de la estructura central, que ahora flotaba justo bajo la superficie como una entidad colosal y ancestral decidiendo si emerger por completo. El resplandor bioluminiscente de los portales era claramente visible incluso a través de esos 50 metros de agua, proyectando una luz azul verdosa sobrenatural que hacía que el océano alrededor pareciera iluminado desde abajo. Monroe estaba pálido. Su escepticismo habitual había desaparecido por completo. Julian, esos contactos menores mantienen posición pese a corrientes y oleaje que deberían desplazarlos. Están compensando el movimiento del mar, el desplazamiento de nuestro buque, todas las variables ambientales en tiempo real. Tragó saliva. Eso requiere procesamiento activo. Eso implica inteligencia. Lo sé. Me miró con una expresión cargada de comprensión y miedo. Esto no son drones ni sistemas automáticos. Son entidades. Entidades completas que se coordinan entre sí. Y con esa estructura central, no estamos observando solo tecnología. Estamos viendo una civilización. Antes de que pudiera responder, el lenguaje acústico cambió por última vez. Los pulsos armónicos que habían estado explorando y comunicándose se unificaron en una sola frecuencia continua. Tan precisa, tan absolutamente controlada, que atravesó nuestros sistemas de filtrado y llenó la sala con un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez. Y entonces, el sonido se detuvo. En el silencio repentino, podía oír mi propio corazón, la respiración de Monroe a mi lado, y el eco distante de la alarma de estaciones de combate resonando por el buque. Nos quedamos allí, inmóviles, observando las pantallas donde 40 contactos adicionales mantenían una formación perfecta alrededor de una estructura que no debería existir, esperando. El receptor de alerta radar fue el primero en reaccionar. Marcus Reeves, nuestro técnico de sistemas, irrumpió en la sala de sonar con un portátil mostrando análisis del espectro electromagnético. Tienen que ver esto, dijo, olvidándose por completo de rangos y protocolos. El sistema acaba de volverse loco. Nos mostró la pantalla, y sentí cómo se derrumbaba el último resto de escepticismo racional que me quedaba. Los contactos que había estado siguiendo acústicamente ahora aparecían también en radar, pero no de forma normal.
No reflejaban nuestras emisiones. Estaban emitiendo las suyas propias. No solo están en el agua, dijo Reeves, con la voz temblorosa. Están en nuestros sistemas electrónicos. No de forma invasiva, no hostil, solo presentes. Como si se estuvieran anunciando en cada banda que podemos monitorear. Monroe abrió el registro de comunicaciones y me mostró algo que me hizo caer el estómago. Mira las marcas de tiempo. Primero, contacto acústico en sonar. Exactamente 12 minutos después, el mismo contacto aparece en radar pasivo. Y ahora, 12 minutos más tarde, emisiones electromagnéticas activas. Se están moviendo por nuestros sistemas de detección en secuencia, dije lentamente. Como si estuvieran marcando una lista. No, corrigió Monroe en voz baja. Como si estuvieran asegurándose de que entendamos algo. Que pueden aparecer en cualquier sistema que elijan. No están siendo detectados. Se están dejando detectar. Están demostrando capacidad. El impacto de esa idea era devastador. Si podían decidir cuándo y cómo aparecían en nuestros sensores, entonces todo lo que creíamos saber sobre detección naval y seguimiento era obsoleto. No necesitaban evadir nuestros sistemas. La evasión era irrelevante cuando podían elegir interactuar con ellos. A las 22:47, el contacto visual se volvió imposible de ignorar. La estructura central rompió la superficie. Emergió con la majestuosidad lenta de un iceberg, el agua deslizándose por su superficie oscura mientras se alzaba bajo la luz de la luna. Los patrones geométricos que había rastreado acústicamente eran ahora visibles con claridad. Tallados o integrados en la superficie metálica con una precisión que hacía que la ingeniería humana pareciera torpe en comparación. Los portales bioluminiscentes pulsaban con mayor intensidad, formando patrones de luz que parecían transmitir información a los objetos menores aún sumergidos a su alrededor. Y cuando la estructura emergió por completo, alcanzando una ruptura total de superficie. Todos los sistemas electrónicos del USS Valiant se apagaron. No dañados. No fallando. Simplemente apagados. Las luces de la sala de sonar murieron. Las pantallas se volvieron negras. El zumbido constante de ventiladores y equipos desapareció. Durante 3 segundos, que se sintieron como una eternidad, nuestro buque quedó muerto en el agua, ciego y silencioso, frente a algo que acababa de demostrar control absoluto sobre nuestros sistemas eléctricos. Luego, tan rápido como habían desaparecido, los sistemas regresaron. Las luces parpadearon. Las pantallas reiniciaron. Los equipos comenzaron sus secuencias de arranque. Pero en esos 3 segundos de impotencia total, el mensaje había sido entregado con claridad cristalina. No teníamos el control. Nunca lo habíamos tenido. Que nuestra tecnología, nuestras armas, toda nuestra capacidad naval era irrelevante frente a entidades capaces de apagarla con lo que parecía un simple acto de voluntad. Miré mi pantalla de sonar cuando volvió a encenderse, observando cómo los contactos retomaban su formación perfecta, y comprendí con una certeza horrible que esto no había sido un primer contacto. Había sido un recordatorio. Una advertencia de que el océano nunca había estado vacío. De que la exploración humana de los mares siempre había sido superficial, nunca completa. Y de que éramos invitados en un dominio que pertenecía a otros, seres que habían estado aquí mucho antes que nosotros, y que seguirían aquí mucho después de que nos fuéramos. La voz del comandante Holloway resonó por las comunicaciones internas, cargada con la tensión de un hombre intentando mantener control en una situación que había superado por completo cualquier entrenamiento imaginable. Todas las estaciones, estado del buque. Equipos de control de daños, revisen fallas de sistema. Sonar, necesito confirmación de que el contacto mantiene posición. Contacto confirmado, señor, respondí, con una calma que no sentía. La estructura central está completamente en superficie. Contacto satélite mantienen perímetro sumergido. Sin cambios en formación ni comportamiento. Entendido.
Manténgase a la espera de nuevas órdenes. ¿Pero qué órdenes podían existir para algo así? ¿Qué manual contemplaba interacción con entidades capaces de controlar nuestros sistemas, sobrevivir a profundidades imposibles y demostrar capacidades tecnológicas más allá de cualquier logro humano? Monroe revisaba los registros del apagón eléctrico y lo que encontró hizo la situación aún más inquietante. Julian, durante esos 3 segundos, los sistemas no solo se apagaron. Fueron accedidos. Algo o alguien recorrió nuestros sistemas informáticos, registros de navegación, protocolos de armas. No tomaron nada. No dañaron nada. Solo, revisaron. ¿Por qué molestarse en hacer eso? Pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Porque no estaban evaluando nuestra tecnología, dijo Monroe en voz baja. Nos estaban evaluando a nosotros. Midiendo hasta dónde habíamos llegado. ¿Qué éramos capaces de hacer? Era una inspección. Nos midieron, y nos encontraron insuficientes. Capaces apenas de comprender lo que veíamos, mucho menos de responder de forma significativa. El contacto permaneció en superficie durante 17 minutos más. Tiempo suficiente para que los drones de reconocimiento captaran imágenes detalladas. Tiempo suficiente para que el mando operativo desviara todos los activos disponibles hacia nuestra posición. Tiempo suficiente para que la realidad de lo ocurrido se asentara entre los 400 tripulantes del USS Valiant, todos testigos de lo imposible. Luego, a las 23:04, la estructura comenzó a sumergirse. No se hundió. Descendió con el mismo control absoluto que había mostrado al ascender, los contactos menores reagrupándose a su alrededor mientras desaparecía bajo la superficie. En minutos estaba a 50 metros, luego 100, luego 200. La seguí por sonar pasivo mientras descendía, cruzando cada marca de profundidad con una regularidad mecánica. 500 metros. 1.000 metros. 1.500 metros. La firma acústica se debilitó a medida que se internaba en el abismo. Las emisiones electromagnéticas cesaron cuando salió de nuestro alcance. A las 23:41, el contacto alcanzó los 2.800 metros de profundidad, exactamente donde lo había detectado por primera vez. Y entonces, sin ceremonia ni despedida, desapareció. La firma acústica se desvaneció. La anomalía térmica se disipó. El océano regresó a sus patrones normales de ruido ambiental y actividad biológica. Era como si nada hubiera ocurrido. Excepto por los datos grabados. Las fotografías. Los registros que documentaban 37 minutos de contacto con algo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre lo que habitaba los océanos de la Tierra. La voz del comandante Holloway sonó una última vez esa noche, cargada de agotamiento y de implicaciones que ninguno de los dos quería enfrentar. Sonar, aquí puente. Confirme pérdida de contacto. Contacto perdido, señor, respondí, mirando pantallas que mostraban solo océano vacío. Regresó a profundidad original y cesó todas las emisiones. Sea lo que haya sido, ya no está aquí. Pero ambos sabíamos que eso no era cierto. No se había ido. Simplemente había regresado a casa. A profundidades que no podíamos alcanzar. A presiones que no podíamos soportar. A un dominio que siempre había sido suyo, independientemente de si éramos capaces de detectarlo o no. El interrogatorio comenzó 6 horas después. Duró 3 días. Nos evacuaron del Valiant en helicóptero antes del amanecer. Monroe, yo y otros 4 tripulantes que habíamos tenido contacto completo con el objeto a través de sensores. No hubo explicación para el resto de la tripulación. No hubo comunicado oficial. Solo órdenes de recoger nuestras cosas y presentarnos en la cubierta de vuelo en 30 minutos. Aterrizamos en Guam al amanecer y desde allí nos trasladaron a una instalación que no aparecía en ningún mapa que yo hubiera visto jamás. El centro de interrogatorios estaba bajo tierra, lo cual parecía apropiado dadas las circunstancias.
Pasillos de concreto iluminados por luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos. Habitaciones sin ventanas. Y ese silencio institucional que solo existe cuando estás rodeado de tierra y roca. Nos separaron de inmediato, señal inequívoca de que querían evaluar nuestros testimonios de forma independiente. No era que necesitáramos coordinarlos. Todo había quedado registrado. Los datos hablaban por sí mismos si alguien estaba dispuesto a escuchar. Mi interrogadora fue la almirante Patricia Vance, una mujer de unos 50 años. Con el cabello gris recogido en un moño severo y unos ojos que habían visto demasiadas verdades clasificadas como para sorprenderse ya por nada. Se sentó frente a mí en una sala vacía, con solo una mesa metálica, 2 sillas y un dispositivo de grabación que encendió deliberadamente antes de hablar. Suboficial Mercer, comenzó, con el tono neutral de quien maneja asuntos rutinarios. Necesito que relate con sus propias palabras todo lo que experimentó la noche del 8 de marzo, comenzando por su detección inicial del contacto anómalo. Así que se lo conté todo. Desde la primera firma térmica lateral a 2.800 metros. Hasta la pérdida final de contacto 37 minutos después. Describí los patrones acústicos. El ascenso deliberado. Los objetos secundarios. Las emisiones electromagnéticas. Los 3 segundos de apagón total. Hablé durante 2 horas sin interrupción. Y la almirante Vance escuchó con una expresión que nunca cambió. Nunca mostró sorpresa, incredulidad ni ateísmo. Ningún gesto de reconocimiento emocional en absoluto. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un momento prolongado, revisando anotaciones en una carpeta que no la había visto tomar antes. Finalmente, levantó la vista y formuló la pregunta que había estado temiendo. Según su evaluación profesional como operador de sonar con 6 años de experiencia, ¿qué cree usted que encontró esa noche? Elegí mis palabras con extremo cuidado, consciente de que serían analizadas y diseccionadas por personas cuya labor era detectar inconsistencias o señales de inestabilidad mental. Señora, creo que nos encontramos con un objeto estructurado de origen no humano que demostró capacidades tecnológicas muy por encima de cualquier cosa en el inventario naval actual. El objeto mostró evidencia de diseño intencional, propulsión controlada y lo que parecía ser una forma deliberada de interacción informativa. ¿Está diciendo que estaba controlado de manera inteligente? Sí, señora. ¿Por quién? Ahí estaba. La pregunta que atravesaba todo el lenguaje técnico y obligaba a enfrentar lo que realmente habíamos presenciado. No lo sé, señora. Pero quien o lo que sea que controlaba ese objeto ha estado operando a profundidades que no podemos alcanzar, utilizando tecnología que no poseemos, durante un periodo de tiempo que no podemos estimar. La almirante Vance hizo otra anotación en su tableta. Los registros oficiales de sensores del Valiant muestran 37 minutos de fallas de equipo y anomalías de sensores asociadas con interferencia electromagnética de origen desconocido. No se registró contacto concreto con ningún objeto o nave. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. Señora, con todo respeto, eso no es lo que muestran los registros. Los datos acústicos por sí solos lo den. Los registros, me interrumpió, endureciendo ligeramente la voz, muestran fallas de equipo. Ese es el registro oficial, y eso es lo que será elevado al mando operativo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, suboficial? Lo entendía perfectamente. Iban a enterrarlo. Todos los datos. Todas las grabaciones. Toda la evidencia de que 400 marineros habían presenciado algo que desafiaba cada suposición sobre lo que existía en los océanos de la Tierra. Sí, señora, respondí en voz baja. Entiendo. Bien. Porque necesito que entienda algo más. Se inclinó hacia adelante y, por primera vez, vi auténtica preocupación en su expresión. Lo que usted encontró esa noche no es único. No fue la primera vez, y no será la última. Hay cosas en el océano de las que no hablamos,
que no reconocemos, y con las que no interactuamos. Cosas que han estado allí mucho antes de que navegáramos barcos, incluso antes de que fuéramos una especie. Y la razón por la que no hablamos de ellas es simple: no hay nada que podamos hacer al respecto. La magnitud de lo que decía me golpeó como agua helada. ¿Ustedes lo sabían? ¿La Armada ha sabido de esto todo el tiempo? Saber es una palabra fuerte. Tenemos registros, testimonios, datos de sensores que se remontan a décadas. Encuentros que no pueden explicarse mediante tecnología conocida y que sugieren la presencia de inteligencias operando en el océano profundo. ¿Pero qué se supone que hagamos con esa información? ¿Declarar la guerra al fondo del mar? ¿Anunciar al público que la humanidad no controla realmente los mares que afirma patrullar? Se puso de pie, señal inequívoca de que el interrogatorio había terminado. Será reasignado a servicio en tierra con efecto inmediato. Un puesto administrativo en la base naval de Norfolk, donde analizará datos de sonar de ejercicios registrados. Técnicamente es un ascenso, aunque dudo que lo vea de ese modo. Recibirá un aumento significativo de sueldo y beneficios médicos completos. Hizo una pausa. A cambio, nunca hablará de lo ocurrido el 8 de marzo con nadie que no tenga la autorización correspondiente, lo que en la práctica significa con nadie. ¿Y si me niego? La expresión del almirante Vance se endureció. Entonces será dado de baja por razones psicológicas. Su autorización de seguridad será revocada y pasará el resto de su vida preguntándose si alguien le creerá, o si simplemente pensarán que es otro teórico de conspiración que colapsó bajo la presión del servicio militar. Me sostuvo la mirada. La elección es suya, suboficial. El ascenso y el silencio. O el despido y la duda. No era realmente una elección. Y ambos lo sabíamos. Pasé 3 días más en esa instalación subterránea, firmando documentos y asistiendo a sesiones con psicólogos navales que formulaban preguntas cuidadosamente diseñadas para evaluar si representaba un riesgo de seguridad. Les dije lo que querían oír. Que entendía la necesidad de la seguridad operativa. Que no divulgaría información clasificada. Que estaba listo para seguir adelante con mi carrera. Todo era técnicamente cierto. Pero nada de eso abordaba el problema fundamental. Ya no podía mirar el océano de la misma manera. Cada vez que veía agua. Cada vez que escuchaba olas, sentía la brisa salada. O incluso miraba un mapa y observaba las inmensas áreas azules que cubren la mayor parte del planeta. No podía evitar preguntarme qué había allí abajo. ¿Cuántas estructuras como la que habíamos encontrado permanecían ocultas en las profundidades, observándonos, evaluándonos, esperando pruebas que ni siquiera sabíamos cómo ofrecer? Monroe pasó por el mismo proceso, aunque no lo volví a ver hasta que ambos estábamos en un avión de transporte de regreso a los Estados Unidos continentales. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Ojeras profundas. Una expresión vacía que me decía que su interrogatorio había sido muy parecido al mío. Nos sentamos en asientos contiguos en la ruidosa bodega de carga, y durante un largo rato ninguno habló. Finalmente, Monroe se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, apenas audible por encima del ruido del motor. Me mostraron informes. Otros encuentros que se remontan a los años 60. Contactos de sonar que se comportaban como lo que vimos. Anomalías electromagnéticas. Apagones de energía. El patrón es consistente. Estas cosas aparecen periódicamente, se muestran a buques navales, y luego regresan a las profundidades. ¿Por qué? Pregunté. Si son tan avanzados, si pueden apagar nuestros sistemas cuando quieran, ¿por qué molestarse en mostrarse? Monroe miró fijamente el mamparo frente a nosotros. He estado pensando en eso, y siempre llego a la misma conclusión. No se muestran para atacarnos ni para ahuyentarnos. Están vigilando nuestro progreso. Evaluando qué nivel de capacidad hemos alcanzado. Hizo una pausa. Como científicos observando un experimento.
O granjeros revisando a su ganado. La idea me revolvió el estómago. Pero no podía negar la lógica. Todo en el encuentro sugería evaluación, no agresión. La activación secuencial de nuestros sistemas de sensores. El análisis de nuestros protocolos informáticos. La demostración deliberada de control energético. Sin uso absoluto de la fuerza. Todo estaba calculado para medir y evaluar, no para intimidar ni atacar. ¿Qué crees que están esperando?, pregunté. Monroe permaneció en silencio durante un largo momento. No creo que estén esperando, dijo finalmente. Creo que simplemente están observando. Registrando nuestro desarrollo de la misma manera en que nosotros seguiríamos la población de peces en un lago. Han estado aquí más tiempo que nosotros. Y seguirán aquí después de que nos hayamos ido. Lo que hagamos mientras tanto, para ellos son solo datos. Fue la evaluación más oscura y, al mismo tiempo, la más honesta que había escuchado. No éramos amenazas que debieran eliminarse ni aliados que valiera la pena cortejar. Éramos sujetos bajo observación. Quizá interesantes. Pero, en última instancia, no lo suficientemente importantes como para justificar acción directa o interacción más allá de revisiones periódicas. La reasignación a Norfolk fue exactamente como la almirante Vance había prometido. Una oficina cómoda. Horarios regulares. El tipo de puesto administrativo al que los marineros de carrera pasan años aspirando. Analizaba datos de sonar de ejercicios de entrenamiento, redactaba informes sobre firmas acústicas y rangos de detección, y hacía todo lo posible por no pensar en el hecho de que cada fragmento de datos que revisaba representaba únicamente lo que el océano quería que escucháramos. Porque esa era la verdad que había estado escondida a plena vista todo el tiempo. Nuestros sistemas de sonar. Nuestras matrices acústicas. Nuestros sensores avanzados en los que creíamos para comprender el entorno submarino. Todos ellos solo nos mostraban lo que se nos permitía ver. El océano no estaba vacío entre contactos. Estaba lleno de cosas que elegían no aparecer en nuestras pantallas. Cosas que operaban en frecuencias que no habíamos aprendido a monitorear. Cosas que se movían en profundidades que nuestros sensores no podían alcanzar. Habíamos navegado durante siglos sobre la superficie de un dominio habitado, convencidos de que lo estábamos explorando, cartografiando y reclamando. Cuando la realidad era que apenas rozábamos la piel de un mundo que existía completamente fuera de nuestra conciencia. El océano no nos pertenecía. Nunca lo había hecho. Éramos visitantes. Huéspedes tolerados, en el mejor de los casos. Navegando nuestros barcos sobre aguas que habían sido reclamadas por otros mucho antes de que la humanidad construyera su primera embarcación. Las pesadillas comenzaron unos 2 meses después de mi reasignación. No todas las noches, pero con suficiente frecuencia como para convertir el sueño en algo que empecé a temer. Soñaba que estaba de vuelta en la sala de sonar del Valiant, observando mis pantallas cuando aquel primer contacto aparecía a 2.800 metros. Pero en los sueños, podía ver lo que el sonar no mostraba. Podía ver la estructura en sí, no como patrones geométricos en una pantalla, sino tal como existía en la oscuridad aplastante del Pacífico profundo. Y lo que veía superaba cualquier arquitectura concebida por la mente humana. Estructuras que se extendían kilómetros a lo largo del fondo oceánico. Ciudades, instalaciones, o algo completamente distinto. Construidas con propósitos que no podíamos comprender. Lo que había emergido aquella noche no era una nave ni una sonda. Era solo un pequeño componente de algo inmensamente mayor. Un sistema de instalaciones distribuidas por las zonas más profundas de todos los océanos de la Tierra. En los sueños, podía verlas todas a la vez, conectadas por sistemas de información que utilizaban el propio océano como medio de transmisión, coordinando actividades que llevaban desarrollándose mucho antes de que existiera la civilización humana. Y también podía vernos a nosotros. Nuestros barcos cruzando la superficie sobre ellos. Nuestros submarinos penetrando ocasionalmente las capas superiores de su dominio.
Todos completamente ajenos al hecho de que nos movíamos dentro de un entorno activo y ocupado, que toleraba nuestra presencia del mismo modo en que nosotros toleramos insectos arrastrándose por una acera. La peor parte no era la magnitud de lo que existía ahí abajo. Era la creciente certeza de que nos habían notado. Que nuestro desarrollo de tecnología de exploración profunda, nuestros intentos de mapear y estudiar el fondo oceánico, nuestra presencia cada vez mayor en profundidades que antes estaban fuera de nuestro alcance. Todo eso había provocado una respuesta. Los encuentros que el almirante Vance había mencionado. Las apariciones periódicas registradas y clasificadas durante décadas. No eran aleatorias. Eran advertencias. Recordatorios suaves, pero firmes, de que nos estábamos acercando a límites que no debían cruzarse. De que nuestro avance tecnológico nos estaba llevando peligrosamente cerca de descubrir cosas destinadas a permanecer ocultas. Y esas advertencias estaban aumentando en frecuencia. Comencé a prestar atención a los informes clasificados que pasaban por mi escritorio. Documentos marcados con niveles de seguridad que técnicamente no debía examinar con detenimiento. Pero una vez que sabes qué buscar, el patrón es imposible de ignorar. Buques de guerra reportando fallas de sistemas en ubicaciones geográficas específicas. Submarinos de investigación experimentando apagones de energía a ciertas profundidades. Equipos científicos encontrando patrones geométricos en el fondo marino que no coincidían con ninguna formación geológica conocida. Cada incidente era explicado como fallas de equipo, errores de sensores o fenómenos naturales malinterpretados por tripulaciones estresadas. Pero cuando los colocabas todos en un mapa, cuando observabas la frecuencia y la distribución, se hacía evidente que algo estaba cambiando. Las fronteras que antes se respetaban estaban siendo activadas por la exploración humana. Y la respuesta desde abajo estaba creciendo en proporción a nuestra intrusión. 3 meses después de comenzar mi nuevo destino, recibí un mensaje a través de canales no oficiales de uno de los técnicos que había estado a bordo del Valiant aquella noche. Había sido reasignado a una estación de investigación en la fosa de las Marianas, encargada oficialmente de monitorear actividad sísmica en aguas profundas. Pero lo que realmente estaba observando, según mostraban los informes clasificados, era actividad acústica proveniente de profundidades donde nada conocido debería estar generando señales. El mensaje era breve y cuidadosamente redactado, pero el significado era inequívoco. Las señales se están volviendo más fuertes. Lo que despertamos aquella noche no volvió a dormirse. Está comunicándose con otros. Todo el fondo oceánico se está iluminando con transmisiones que podemos detectar, pero no decodificar. Algo está ocurriendo ahí abajo, Julian. Algo está cambiando. Borré el mensaje de inmediato, consciente de que mis comunicaciones probablemente estaban siendo monitoreadas. Pero la información permaneció conmigo. Lo que había emergido para enfrentarse al Valiant no era una entidad aislada revisando el progreso humano. Había sido un centinela. Una estación de retransmisión. Un nodo dentro de una red que ahora estaba completamente activa y transmitiendo información a lo largo del océano global. Y la pregunta que me mantenía despierto por las noches. La pregunta que ningún informe clasificado ni explicación oficial podía responder. Era simple. ¿Para qué se estaban preparando? ¿Para nosotros? ¿O para el momento inevitable en que la tecnología humana avanzara lo suficiente como para que pudiéramos realmente alcanzar? ¿Se estaban preparando para que alcanzáramos sus instalaciones y forzáramos una confrontación? ¿O se estaban preparando para algo más? Algún evento o transición que no tenía nada que ver con la humanidad, pero que nuestra presencia podía complicar. Pensé en aquella noche en la sala de sonar, observando cómo la estructura ascendía desde profundidades que deberían haberla aplastado. Recordé la precisión de su movimiento, la coordinación perfecta de los objetos secundarios, la demostración absoluta de control sobre nuestros sistemas electrónicos. Cada aspecto de ese encuentro había sido calculado. Diseñado para transmitir un mensaje específico. Y tal vez ese mensaje no era una advertencia.
Tal vez era una invitación. Una demostración de capacidad. Una forma de mostrarnos lo que era posible. Lo que existía justo más allá de nuestro alcance tecnológico. Lo que aguardaba en las profundidades a que la humanidad evolucionara lo suficiente como para comprenderlo. O quizá era algo mucho más simple. Quizá era solo un recordatorio de que la Tierra nunca fue exclusivamente nuestra. Que la especie dominante de este planeta puede no ser la que construyó ciudades, escribió libros y lanzó satélites al espacio. Tal vez la especie dominante fue la que aprendió a prosperar en el mayor hábitat de la Tierra. El que cubre el 70% de la superficie del planeta. El que se extiende hasta profundidades donde ningún ser humano puede sobrevivir. El océano no era solo el espacio entre continentes. Era el entorno primario de la Tierra. Y nosotros éramos la población minoritaria, viviendo en los márgenes, convencidos de nuestra importancia. Mientras una civilización completa operaba en la oscuridad abisal, observándonos con la atención paciente de científicos estudiando a una especie inferior que acababa de descubrir el uso de herramientas. En mi último día en Norfolk, exactamente 6 meses después del encuentro, recibí un paquete sin dirección de retorno. Dentro había una sola fotografía. Había sido tomada por uno de los drones de reconocimiento que capturaron imágenes de la estructura emergida. Pero esta imagen había sido procesada adicionalmente para revelar detalles que no eran visibles en las fotografías originales. Y lo que mostraba lo cambió todo. Los patrones geométricos de la superficie no eran decorativos ni aleatorios. Eran escritura. Un sistema de notación. Un lenguaje matemático o simbólico que cubría cada superficie visible. Y entre esos patrones, repetido en docenas de ubicaciones alrededor de la estructura, aparecía un símbolo que reconocí de inmediato por mis estudios de arqueología terrestre. Un círculo dentro de otro círculo. El mismo símbolo que aparece en sitios humanos antiguos de todo el mundo. Desde templos neolíticos hasta ruinas precolombinas. El mismo patrón que los arqueólogos nunca han logrado explicar por completo. El mismo símbolo que surge en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, separadas por océanos y milenios, pero que aún así lo representaron de manera casi idéntica. No era una coincidencia. Nunca lo fue. La humanidad no desarrolló ese símbolo de forma independiente en múltiples civilizaciones. Lo heredamos. Lo vimos en algún lugar. Lo reconocimos de algún sitio. Y lo incorporamos a nuestros sistemas culturales y religiosos sin comprender su verdadero origen. Lo vimos en el océano. Si este testimonio llegó hasta ti. Si crees que la verdad merece ser escuchada. Suscríbete a este canal. Y antes de continuar, hazme un favor. Escribe en los comentarios desde donde estás escuchando esto ahora mismo. Tu habitación. Tu auto. Con audífonos en el trabajo. Donde sea que estés. Necesito saber que alguien escuchó esto.